En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de tu anda shingu. Alwata katene kwata shikwate tu. Juncala la sheshi tahvilao shikwate tahnal matejeti Ciudad de México ani etil mashkwata yetu jumbi la shi tal shi Oaxaca. Peluni kulbetalaba balanaki kwai al asheshi tehuameson talab. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Luis Flores. Bienvenidos a esta presentación como parte de las actividades de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. En esta ocasión es un gusto para mí poder compartir pues pantalla con grandes personas que han hecho este proyecto. Y pues bueno, no me queda más que comenzar con esta presentación. Muchas gracias por acompañarnos, Mitzi, Alexis, don Pedro, maestro Ramón. Es un gusto poder estar aquí, como les decía, compartiendo este espacio. Pues bueno, no sé si quieran saludar a nuestro público, a aquellos que nos acompañan en casita. Les dejo el espacio para que puedan dar un saludo y también la bienvenida para los que nos acompañan en este espacio. No sé si comenzamos contigo, Mitzi. Sí, hola, pues muchas gracias antes que nada agradecer por este espacio que nos está brindando la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales en su emisión 2021. Agradecer el espacio, a ti Luis por acompañarnos en esta plática. Vamos a platicar un poquito de este proyecto llamado Cuentan las Abuelas y los Abuelos. Muchas gracias por acompañarnos, profe Ramón, don Pedrito y Alexis. Y muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Alex, dejo el lugar. Bueno, pues continúo. Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos están acompañando. Soy el profesor Ramón Reyes Mendoza, parte del colectivo cultural Chadeni, quienes hicimos este proyecto que vamos hoy a presentarles. Reciban un saludo desde Villa de Tamazulapan del Progreso, acá en el estado de Oaxaca. Muchas gracias. Gracias, don Pedrito. Si gusta saludar a nuestro público, por favor. Iña kunjike sayo, geni bi gidi kuma y dienama. Ga Tomás ni Pedro Velázquez Espinosa, Yeshade ni Gashingo. Endañuca. Les dije buenas tardes a todos las personas que me están mirando, que me están escuchando. Yo soy el señor Pedro Velasco Espinosa, originario de la comunidad de San Miguel Tulancingo, y aquí estoy colaborando con el profesor Ramón, con su hija y todos. Estamos aquí y pues les doy un cordial saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Hola, les doy la bienvenida a esta presentación editorial de este maravilloso libro en el que formamos parte y que trabajamos como equipo. Entonces espero que lo disfruten y que conozcan también como toda esta parte de cada como personaje que actuó dentro de la creación de este proyecto. Pues nada, muchas gracias a todos, Mitzi. Pues bueno, es un proyecto bastante interesante.
Les quería comentar que esta es un libro escrito en una de las 68 lenguas que existen en México. Es en la lengua conocida como cholteco, pero que los mismos hablantes lo conocen como enguiva, enguigua. Y es una lengua que de acuerdo al INEGI solo tiene 847 hablantes. Pareciera que partimos como de algo malo, por decirlo así, de una mala noticia, pero precisamente creo que esfuerzos como el que se hace, como a través de la creación de estos materiales y la creación de un trabajo colaborativo, pues también permite de alguna manera que las lenguas estén presentes y sean lenguas vivas, ¿no? En la charla vamos a conocer todo este proceso por el cual eh, pasó para poder tener nuestras manos, pero también nos cita pues vaya, de todo lo que implica crear un material para justamente la preservación o incluso el desarrollo de las lenguas indígenas de México. Y pues bueno, pues empezamos. Me gustaría preguntarles justo sobre este proyecto. Eh, Básicamente para cada proyecto pues tiene que haber un para qué, un por qué y hacia quién va dirigido, ¿no? Entonces muchas de las veces como que nos imaginamos que un libro se hace de la noche a la mañana sin ninguna planeación, pero la verdad es que es distinta, ¿no? Hay todo un proceso, como les decía, hay que pensar para qué vamos a hacer ese libro y más hablando de las lenguas indígenas de México, ¿no? Para empezar, hay muy pocos materiales que se han hecho y entonces pues hay que aprovechar que se puedan los recursos que se tiene. Entonces, Mitzi, si nos podrías compartir, por favor, pues justo esto, para qué fue creado el material, para quién, y pues muchas veces ya tenemos la idea, ¿no? Ya tenemos como todo desarrollado, qué es lo que queremos, pero muchas veces no tenemos con qué. Entonces, igual para el público que nos está acompañando, pues sería interesante poder conocer todo este proceso. Si nos puedes compartir, por favor. Claro que sí. Pues bueno, les voy a hablar un poquito de la conceptualización y del desarrollo de este material. Y bueno, la idea de editar un libro con estas características se gestó inicialmente porque percibimos una falta de materiales dirigidos a los niños donde se diera cuenta de la riqueza lingüística y cultural de nuestro pueblo. Esto pues que se viera como reflejado la narración o las narraciones orales de nuestra comunidad y la lengua, o que también pretendiera dar cuenta de la lengua o de que existió la lengua Inguiba, Inguigua, ¿no? Si bien ya existen algunas recopilaciones, algunos compendios de tradición oral en español, así como vocabularios en lengua Inguiba, Inguigua, pues percibimos que estos materiales eran un poco más dirigidos a un público adulto y dejando atrás a los lectores más jóvenes, ¿no? Y es a partir de esta necesidad que nosotros buscamos generar un material que fuera interesante, atractivo, que de verdad a los niños les interesara leer y que también se vieran reflejadas pues las narrativas con las que ellos crecieron, ¿no? Entonces que se gestiona este proyecto llamado Cuentan las abuelas y los abuelos, que es este libro. Es un libro infantil ilustrado bilingüe que reúne narraciones de nuestra comunidad. Y está pensado para cumplir con dos objetivos. El primero, pues claramente preservar la cosmovisión presente en la tradición oral de nuestro pueblo, porque estas narraciones forman parte de nuestra identidad y hablar de ellas precisamente fortalece nuestra identidad, ¿no? Y el segundo objetivo es visibilizar y valorizar la lengua chocholteca, porque a pesar de que ya hay pues algunos materiales, pues aún hace falta mucho por conocer y comprender, pero sobre todo hace falta que las nuevas generaciones, las más jóvenes, valoren, conozcan y respeten estos saberes, ¿no? Y bueno, con este último objetivo queremos recalcar que pues con este material no pretendemos ser un referente en el ámbito lingüístico o de la normalización de la lengua,
porque debido a su situación actual, pues se vuelve un poco complejo hablar como de una sola forma de escritura o de pronunciación que sea aceptada por todos los hablantes, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que es importante gestionar espacios para escuchar todas las voces, porque todas son importantes. Y bueno, también para cerrar como la parte de la conceptualización, me gustaría comentarles que en este trabajo quisimos hacer mucho énfasis en el hecho de que es muy importante gestionar estas iniciativas desde y dentro de la comunidad para la comunidad. Es decir, que tejiendo redes de apoyo, nosotros mismos podemos generar estos materiales para que los niños y las niñas puedan acceder a estos saberes, ¿no? Por eso también como todo este trabajo fue encaminado también a sensibilizar un poco en el hecho de que si nosotros como jóvenes no hacemos nada para frenar la pérdida de nuestra lengua, nuestra cultura, pues estamos en riesgo de perderlo todo, ¿no? Y bueno, de eso va como un poco la conceptualización del libro. Gracias, Mitzi. Y bueno, pues pido una disculpa, ni siquiera te presenté. A decir, y Mitzi, ¿quién es Mitzi? Pues bueno, yo tengo algún tiempo conociéndola dentro del instituto, y vaya que tu trabajo creo que, bueno, a mí en lo personal, me motiva, ¿no? Es inspirador, es un trabajo que también es buscar la manera en cómo poder muchas veces replicar, ¿no? Lo que vemos que hacen otros colectivos, que hacen otras personas hablantes de lenguas indígenas o que desarrollan materiales en lenguas indígenas, pues decimos, a ver, esa idea está muy bien como para hacerla en nuestra lengua. Y para el público, bueno, pues Mitzi, ella es originaria de Tamazulapan del Progreso, es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Mesoamericana y es especialista en diseño editorial por la Escuela de Diseño de Lima. Y actualmente, pues es maestrante en diseño y producción editorial por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, ha colaborado en el diseño e ilustración de distintos proyectos editoriales encaminados a la preservación de las lenguas originarias de México. Pues bueno, eso y creo que más cosas es Mitzi Reyes. Y pues, como les decía, un gusto para mí poder estar compartiendo este espacio con ella. Y ella ya ha hecho mención sobre, pues muchas veces decimos, bueno, ¿cómo escribo una lengua? ¿Qué alfabeto utilizo? Y muchas veces nos detenemos como en esa parte nos detenemos precisamente porque igual decimos que no sabemos cómo escribir, ¿no? O incluso a veces ya no hay, o no hay personas quien lea los materiales, o no hay, pues justamente eso, lectores. Entonces nos enfrentamos como a varios, por decir, retos o problemáticas, y cada lengua de México pues es muy distinta y cada lengua tiene distintas problemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos abordar esas problemáticas y cómo las podemos solucionar? Bueno, pasaría con el maestro, perdón, con el señor Ramón Reyes, perdón, el maestro Ramón Reyes, que nos hablaría sobre el contexto de la lengua dentro de la comunidad, cuáles fueron precisamente esos retos a los cuales se enfrentaron para crear este material y las soluciones que dieron. Y les leo un poco sobre quién es. No, él es me estoy perdiendo un poco. Ramón Reyes. Él es originario de Villa de Tamazulapan del Progreso. Acudió a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, donde hizo la carrera de profesor de educación primaria. Posterior, estudió la licenciatura en Educación Media y Biología en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para después desempeñarse como profesor en el subsistema de telesecundaria, donde se ha hecho gran parte de su trayectoria profesional. Y actualmente, pues colabora, como nos decía él en un principio, en diferentes proyectos para la preservación de la lengua y la cultura inquiva. Pues maestro, dejo
Bueno, les comento que Villa de Tamazulapan del Progreso es una población que se encuentra dentro de la nación Ñusabi, el pueblo mixteco, el pueblo de las nubes. Está ubicado en la parte norponiente del estado de Oaxaca, límites casi con el estado de Puebla. Y como lo mencionan autores que estudian a los pueblos originarios, es puerta de entrada a la nación Ngiva-Ngiwa o Chocholteca. También se le conoce como pueblo frontera, porque aquí convivieron ambas culturas, la Ñusabi y la Ngiva-Ngiwa. Desafortunadamente, en mi población hace más de 100 años que la lengua Ngiva, no estamos seguros cuál haya sido la variante, dejó de hablarse, sea por las políticas lingüísticas de aquellos años, quizás por el paso de la carretera panamericana que se construyó más o menos en 1940, en aquellos años. La vida de esta población pues cambió y se dejó de hablar las lenguas originarias que era el mixteco y el chocholteco. Entonces solamente nos quedaron lo que yo le llamo reminiscencias. Cuando uno sale aquí al pueblo a conocer las grandes bellezas que tiene nuestro pueblo, porque es conocido como el oasis de la Mixteca, ya que como todos saben, la Mixteca oaxaqueña pues es una zona muy árida y en Tamazulapan contamos con un buen número de manantiales que están, de ellos se habla en el libro precisamente. Y entonces es un lugar muy importante y conserva muchos lugares con su nombre en las lenguas originarias. Desde niño yo escuché a mis abuelos, a mis padres mencionar los nombres de los parajes, los nombres de las mojoneras, más despuesito cuando yo tuve noción de qué son las mojoneras, qué son los límites de nuestro pueblo. Y entonces fue naciendo una inquietud y empecé a poner atención a las narraciones que nuestros abuelos, las personas adultas nos contaban. Ahora ya de adulto, recordaba aquellas narraciones que siempre me llamaron la atención, como la primera del libro, que es El sapo y la culebra, y lo relacionaba con los nombres en lengua originaria de los parajes de Tamazulapan. Pero cuando uno busca más información, pues desafortunadamente ya no la hay. Aunque uno vaya con las personas más grandes de edad, la lengua ya no se conoce. Y por eso digo que son reminiscencias solamente los nombres que nos quedaron, que afortunadamente se siguen respetando esos nombres de los parajes del pueblo. Y esa es la situación. Entonces es que nace la idea de que, bueno, si ya es difícil recuperar la lengua o las lenguas que se hablaron aquí en Tamazulapan, por lo menos que nuestros hijos, nuestros nietos sepan qué cultura, qué lenguas se utilizaron aquí en la villa de Tamazulapan. Y entonces fue que empezamos a proyectar este libro, ¿no? Afortunadamente contamos con el apoyo del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias y pudimos concretar este libro. Para ello, pues, tomamos en cuenta las narrativas orales de las personas adultas, entrevistamos a algunas personas para conocer más a detalle estas narraciones, que son 3 las que contiene el libro, y consultamos algunas fuentes, porque como ya lo expresaba Mitzi, sí hay materiales escritos, pero muy poco. Desafortunadamente, cuando queremos estudiar la historia real de nuestro país, de nuestros pueblos antiguos, pues hay muy poco escrito por los propios habitantes. Hay muchos estudios hechos por gente que lógicamente estudia para la antropología, para la historia, pero hay muy poco material que esté escrito por los hablantes o los habitantes de los pueblos originarios. Afortunadamente, en este momento de nuestra historia, estamos viendo que hay un gran impulso, tanto a la recuperación de las lenguas originarias como también a la cultura de los pueblos.
Y es así como para nosotros es muy claro cuando escuchamos que una persona que estudia las lenguas, que estudia la historia, nos dice, ¿no? Que cuando una lengua muere, se pierde toda una cosmovisión. Y entonces nuestro objetivo aquí en Villa de Tamazulapan al hacer esto es aportar un granito de arena para que no se pierda, para que por lo menos en escritos quede plasmado lo que fue la historia antigua de nuestro pueblo. Ese es el contexto del pueblo de Tamazulapan. Afortunadamente aquí alrededor de nuestro pueblo, en lo que llamamos ahora la nación chocholteca, hay pueblos que cuentan con los hablantes todavía de las dos variantes, Enguiba, Enguigua, y nos hemos apoyado con ellos para saber nosotros cómo se narraban aquellas historias, leyendas, mitos, y poder también plasmarlo como se hizo en el libro. ¿Sí? Estamos también colaborando a nivel regional actualmente en un gran proyecto que quienes tienen a cargo esto le llaman la reconstitución de la nación chocholteca. Y esto pues nos motiva para que este primer trabajo que hicimos nos dé la pauta para continuar, de ser posible haciendo más materiales con el apoyo de los hablantes, y si es posible un día, es un sueño tal vez, pero que un día también nosotros podamos comunicarnos en la lengua enguiba con los hablantes. Ese es el contexto del libro, y como ya lo mencionó Mitzi, pues el propósito es eso, o sea, que nuestros hijos, nuestros nietos sepan que hubo esta lengua y que todavía es posible, si no recuperarla al 100%, por lo menos saber qué es lo que significan los nombres que persisten acá en nuestra comunidad, tanto en la narrativa oral como en algunos documentos en donde están escritos los nombres de las mojoneras, los nombres de los lugares, los parajes que le llamamos aquí. Es todo lo que les puedo decir por el momento. Muchas gracias, maestro Ramón. Pues creo que hizo ahorita que recordara, hay un pueblo que es binacional, está en Estados Unidos y en México, y justo ellos ya no tienen, digamos, hablantes, por decirlo así, pero ellos dicen, es que mi lengua no está muerta, mi lengua está dormida, entonces en algún momento, en algún punto de la historia, despertará, pero eso depende de nosotros como hablantes o como personas que formamos parte de esa comunidad. Y pues es bastante interesante que justo a través de este material se pueda recopilar las mismas historias de ese pueblo y que justo sea en la lengua que en algún momento estuvo presente. Y para mí sería un gusto que en un futuro pues esa misma lengua pueda ser escuchada nuevamente. Eh, Voy a dejar el espacio ahora para el señor Pedro Velasco, y les cuento, él es originario de San Miguel Tulancingo, en Coixtlahuaca. Su interés por la preservación de su lengua materna lo ha llevado a participar en distintos congresos organizados por distintas instituciones, como lo es América y el Consejo Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca. Él se ha desempeñado como traductor en varios proyectos que han servido para la revitalización justo de la lengua enguiba o chocholteca. Y uno de ellos, pues, ha sido la traducción de la Constitución de Estados Unidos Mexicanos a esta lengua. Y en el caso, bueno, ya lo comentaba el maestro Ramón, pues en la región hay digamos, ya en este tiempo ya no hay personas que hablen esta lengua, pero pues justo somos pueblo, somos comunidad, y pues este trabajo se hizo en conjunto con otras personas, y en este caso con el apoyo del señor Pedro Velasco. Entonces dejo el espacio si él nos puede platicar acerca del proceso de traducción de estas narraciones del español a la lengua enguigua. Sabemos que hay palabras que no se pueden traducir como tal, ¿no? En algún momento recurrimos a la imaginación, recurrimos pues a la creación, ser creativos para poder llevar el mensaje de una lengua a otra.
Y, por ejemplo, en muchos de los pueblos no tenemos cómo decir automóvil, ¿no? Decimos el caballo de fierro, caballo rodante, etcétera. Pero bueno, dejo el espacio para que el señor Pedro nos pueda comentar sobre este proceso de traducción, los retos que se enfrentó, a los cuales se enfrentó y las soluciones que pudo dar. Señor Pedro, dejo el espacio para usted. Bueno, la traducción de este libro que tengo aquí a la mano, que ya lo vimos, el maestro Ramón, él trabaja como maestro allá en la comunidad, en mi pueblo. Entonces, nos conocemos y me dijo que él tiene la intención de sacar este proyecto. Y ya me va diciendo en cuestión este librito que se trata de unos cuentos de aquí de Tamazulapan. Entonces dice que si yo hiciera el favor pues de traducirlo en el idioma anguiba. Le digo, pues si cree que yo le puedo apoyar, pues adelante, sin ningún pretexto. Le digo, pues yo lo puedo hacer, pues me va a costar un poco, pero pues lo voy a hacer, le dije. Y entonces así que, pues poco a poco, fui trabajando, traduciendo los cuentos, como es el cuento del sapo y la culebra, el cuento de Cerro Verde y el cuento de la reina de Yatachío. Entonces, este libro se tradució con el fin de compartir el aprendizaje a los niños o a las personas que tengan ese gusto de aprender el idioma para que no se pierda. Porque según aquí los maestros, dicen ellos que aquí en Tamazulapan también se habló este idioma que se llama anguiba y el mixteco también. Entonces, por eso dice, para que no se pierda este idioma que se habló también en esta comunidad. Entonces hay que traducir un libro, unos libritos, no muy grandes, pequeños, pero traducidos en este idioma, para que los niños o jóvenes quienes gusten leerlo, para que sepan que la lengua no está perdida, vive todavía, y si nosotros queremos, puede seguir adelante. Y las personas que tengan ahora sí, los deseos de aprender el idioma, lo pueden hacer. Es su cuestión de querer. Se dice, ¿no?, que queriendo todo se puede hacer. Pero si no queremos, no se hace nada. Entonces, por eso es que yo traducí este libro, que como se acaba de decir que yo soy un hablante, no al 100%, tal vez un 80 o 90%, pero sí hablo, pues todavía, a comparación que, digamos, que no pudiera yo, bueno, pues esa es otra cosa, pero sí hablo, no el 100%, porque hay muchas palabras que en este librito tiene, que todo se tradució porque no se encuentra la traducción de esas palabras, porque tal vez, pues yo no recuerdo mucho, porque yo cuando fui niño, pues yo hablé el idioma, mis padres hablaron el idioma anguiba, entonces yo por eso aprendí. Y me nació esta idea de enseñar a los niños el idioma para que no se pierda. Entonces, unas que otras veces que yo fui a la telesecundaria allá en el pueblo y enseñaba a los alumnos el idioma, cómo se dice
las frutas, los animales, los números, las partes de nuestro cuerpo, en fin, muchas cosas que yo enseñé allá en el pueblo, pero pues los niños no sé si captaron o no, pero la lucha se sigue haciendo, porque pensamos que esto va a salir adelante, no nos vamos a desilusionar, sino continuar la enseñanza. Ese es mi mensaje para todas las personas que me ven o me escuchan. Yo quisiera pues que no se desanimen cuando alguien le dice venga a aprender el idioma, pues que acudan. Pero pues ahora sí que muchos no les interesa, no quieren, porque no dice eso ya es como retroceder atrás. Pero nunca sabemos nuestras raíces, cómo empezamos, de dónde venimos, de qué raíces somos. Pero eso la niñez de hoy ya no tienen ese interés, puede saber. Pero ya digo, no nos vamos a desanimar para continuar adelante, pues haciendo trabajos para que esperemos que haya gente que les interese aprender el idioma. Ese es mi mensaje. Y muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro, pues por compartir lo que conoce, como dice, compartir nuestra raíz, y pues claro, siempre que haya personas dispuestas a aprender, a reaprender, creo que eso es lo importante. Y pues bueno, desde las redes sociales, Arnulfo Velasco Hernández felicita a los participantes, dice gracias por el cuidado y promoción de nuestras raíces. Un saludo, Arnulfo. También Beatriz Salazar nos hace una pregunta, igual eso nos lo pondremos al final. Y Adriana, muchas felicidades a Mitzi. Y pues bueno, antes de pasar a la participación de Alexis, Mitzi, creo tenías algo que agregar al respecto. Dejo los micrófonos. Gracias, Luis. Sí, yo antes de pasar a la parte de las ilustraciones, de las bonitas ilustraciones, porque como les comentaba, este es un libro ilustrado, quería comentarles un poquito acerca del proceso editorial que se llevó a cabo para llegar a este resultado. Y bueno, todo se materializó en etapas de trabajo que se cumplieron a lo largo más o menos de un año. Fue un año de trabajo intenso por parte de todas las personas que colaboraron en este proyecto. Y pues todo empezó, como lo había comentado el profe Ramón, con la recopilación de las narraciones, ¿no? Se hicieron algunas entrevistas a los abuelitos, a las abuelitas de Tamazulapan. Ellos nos compartieron pues parte de lo que ellos recordaban. Al final todos estos textos se revisaron, se hicieron algunas pequeñas correcciones y posteriormente se hizo la traducción, ¿no? Don Pedrito hizo el intenso trabajo de traducción, porque sí llevó y conllevó muchos retos y soluciones que él pudo al final darle a estas traducciones. Y mientras esto se llevaba a cabo, pues de este lado nos encargábamos de hacer o de revisar las características o los aspectos formales del libro, como son la maquetación de las páginas, la disposición de las ilustraciones en cada pliego, la selección tipográfica, que en este caso pues fue todo un reto para nosotros, ¿no? Porque queríamos que el libro se viera como algo fresco, algo llamativo de leer, que no se viera como algo tedioso, porque aparte de que es una lengua que a lo mejor muchos niños ya no conocen, ni siquiera conocen, pues no queríamos que se viera como un material como académico que les diera como miedo de leer, ¿no? Bueno, eso se sometió también a varias pruebas, a varios comentarios. Al final, ya que tuvimos como todos estos contenidos ya en una maqueta más
pues más limpia. Se hicieron muchas correcciones para después pues darle salida a los archivos de imprenta, ¿no? Pero antes de eso, mientras se iba dando como todo este proceso, nos dimos a la tarea de realizar 23 ilustraciones para los interiores y los forros de este libro, y pues estas ilustraciones se hicieron a partir de técnicas tradicionales, o sea, no se hicieron digitales, se hicieron todas a mano, y pues me emociona mucho lo que Alexis nos va a poder compartir acerca de ellas. Y bueno, ya para cerrar y dejarlo hablar, quiero decirles que pues nuestra meta con este libro es que los niños realmente disfrutaran tenerlo en sus manos, ¿no? Que encontraran en él un campo de experimentación para la lectura no solo de textos, sino también de imágenes. Y pues nada, eso era como lo que quería agregar sobre el proceso editorial del libro. Gracias. Muchas gracias, Mitzi. Y pues sí, les decía, el camino de un libro es bastante emocionante desde que se crea en la mente, se plasma en papel las ideas hasta que sale impreso como tal y como lo vemos ahorita. Pues bueno, pasamos al siguiente punto y pues hacia el trabajo de ilustración, que en parte fue de Alexis y de Mitzi, pero pues ya Alexis nos estará hablando sobre el tema. Y pues bueno, para los que no conocen al señor Kawabonga, les presento, él es egresado de la especialidad en diseño editorial por la Escuela de Diseño de Limba y en diseño gráfico por la Universidad de Ecatepec. Durante 5 años estuvo colaborando en el programa de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura Federal y actualmente colabora en la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura Federal, diseñando materiales de difusión para el sector cultural. Desde el 2007 forma parte de la Asociación Mexicana de Ilustradores. Entonces, si alguno de ustedes sigue las redes las redes sociales, perdón, de la Secretaría de Cultura, pues podrán encontrar varias de las ilustraciones que ha hecho Alexis. Y pues bueno, como decía Mitzi, hay todo un proceso, y dentro de este proceso está la parte de la ilustración. Creo que pues como libro infantil muchas veces decimos, bueno, es un libro que además de tener textos quizás muy cortos, pues ya depende del diseño, vaya, pues tiene que venir acompañado de ilustraciones, pero estas ilustraciones no son, digamos, hechas nada más porque sí, sino tiene que tener un porqué, un para qué, ¿no? Y pues bueno, ya Alexis nos comentará sobre la importancia de estas ilustraciones dentro del libro y el proceso que siguió para que pudiéramos tenerlas ahora como están dentro del material. Hola, yo soy Alexis, como ya me presentaron, alias Alexis Kawabonga. Entonces yo les voy a platicar un poquito como de las imágenes, ¿no?, que se trabajaron en el libro. Y sí, como menciona Mitzi, cuando comenzamos este proyecto decidimos que una parte fundamental para el libro pues serían las ilustraciones, ¿no?, que tendrían 2 objetivos principales. El primero es que llamara la atención hacia los lectores más pequeños, que era el público al que vamos dirigido, y así pudieran también como adentrarse tanto como en la cultura en su propia cultura, tanto como en eso, como en la lengua onguiva, ¿no? Y el segundo objetivo era para enriquecer también las narraciones, ¿no? Y que los textos y las imágenes se complementaran. Entonces, esto también era para que las imágenes contaran algo que el texto no te dice, ¿no? También como poner un poquito de granito en cuanto a como autoría, como ilustradores, ¿no? Entonces, cuando comenzamos, igual como mencionó Mitzi, que estas ilustraciones están hechas a partir de técnicas tradicionales, que fue la acuarela, fue muy importante, ¿no? Decidir qué técnica íbamos a utilizar, ¿no? Que en este caso fue la acuarela. Entonces, al final estuvimos como igual, ¿no?, analizando los pros y contras de cómo podíamos realizar las ilustraciones, y al final nos decidimos por la acuarela porque consideramos que era un método tradicional en el que no nada más es como un dibujo, ¿no?, como lo podría hacer en una imagen digital, sino que ya cuando uno empieza a crear como ilustraciones a partir de
de estas técnicas tradicionales donde tú utilizas tus manos, donde existen todas estas sensaciones, pues ya es como dejar una parte de ti, ¿no? Ya no nada más es como la frialdad que a veces nos genera una imagen digital que de repente estamos en el teléfono y la pasamos y no la vemos, ¿no? Sino que pues una imagen tradicional no, nos llama la atención, ¿no? Y también como a ver el detenimiento que entre las texturas que deja el papel, los colores que se generan a través de las combinaciones, pues ahora sí que físicamente. Entonces, pues esto fue también lo que nos llevó a escoger a la acuarela como técnica principal, ¿no? Para que también no se alejara tanto el concepto de que queríamos nosotros crear algo como cálido y pues que tuviera también como esta indumentaria humana, ¿no? Que no fuera completamente digital, ¿no? Si bien se utilizaron pues las herramientas digitales que son absolutamente necesarias, tratamos solo como de utilizarlas para lo indispensable, ¿no? Que en este caso era pues un escáner para escanear las imágenes y pues ya nuestras computadoras, ¿no? Para empezar como a meter estas imágenes en la computadora. Yo les quiero mostrar, aquí tengo una acuarela original. De hecho, verán, el tamaño sí es como bastante grande. Esta es como, nada más es un ejemplo de una página con las que se inician los capítulos. Se las voy a mostrar acá en el libro para que vean ya como la aplicación. Entonces, pues verán, ¿no? Acá está nuestra imagen que les mostraba y acá ya comienza como el texto. Entonces, pues sí fue como decía Mitzi en el proceso editorial, pues sí tuvimos que primero hacer como conocimiento de cómo íbamos a hacer el libro, ¿no? Cómo lo íbamos a resolver, dónde iba a ir el texto, que eso era lo primordial. Y una vez que diseñamos ahora sí que todo el libro, como con los textos, que ya tuvimos la oportunidad de meter las cajas de texto, dejar los espacios para las ilustraciones, eso nos ayudó bastante a que conociéramos también el formato de las imágenes, ¿no? Y qué era cómo las podíamos trabajar. Y pues, como les digo, en este caso, pues fue esta es la ilustración del principio del capítulo, por así decirlo, del cuento. Y pues nosotros ya sabiendo dónde va el texto, entonces dejamos, por ejemplo, esta área, ¿no? Que es donde va el texto ya en la obra final, ¿no? También hicimos otras ilustraciones, que son estas, que son como los descansos de cada cuento. Y pues igual, ¿no? También antes de realizar estas ilustraciones, también teníamos que conocer qué palabras se iban a utilizar aquí adentro, ¿no? Entonces, ya sabiendo el número de palabras y la información necesaria que se iba a poner, pues ya nosotros pudimos realizar y saber dónde iba a ir el texto, ¿no? Por ejemplo, en esta paginita donde se encuentran los animales de la región, pues ya yo como el ilustrador, pues ya sé dónde voy a meter el texto y entonces esto me ayuda bastante y también en teoría pues nos ayudó bastante a desarrollar el libro más fácilmente, ¿no? Entonces, pues bueno, sí fue tardado porque sí fueron ilustraciones que pues fueron 23 y se tuvieron que sacar antes de un año. Entonces, pues sí nos llevó como bastante tiempo, ¿no? Realizar cada ilustración. Digamos que aproximadamente nos tardamos, que serán unos 4 o 5 días en la realización, pues sí, como entre 4 o 5 días, no fue nada más decir, sí, nos vamos a sentar a dibujar, ¿no? Sino fue empezar como a hacer todo el bocetaje, saber cómo íbamos a desarrollar los personajes, las ilustraciones. Entonces, mientras se estaba igual como todavía revisando el libro, checando como que don Pedro revisara las traducciones, los textos, pues ya nosotros empezábamos como a arrancarle a esto de hacer las ilustraciones, ¿no? Y pues sí, tuvimos que repetir en varias imágenes, ¿no? No fue así como de, a la primera me siento inspirado y ya
somos los grandes artistas, ¿no? Al contrario, es importante que conozcan también como el proceso detrás de todo esto para que pues también los lectores, ¿no? Aprendan a valorar el trabajo editorial que se desarrolla en el libro. Entonces, por ejemplo, pues hemos de confesar que es una de error, ¿no? Porque la tuvimos que repetir y entonces se repitieron varias de estas, ¿no? Porque no nos quedaban, que había elementos que teníamos que reacomodar, entonces por ahí fueron como errorcillos, pero bueno, fueron como errores que se tuvieron que solucionar, ¿no? Al momento ya de realizar las imágenes finales. Entonces sí fue bastante tiempo, pero creo que al final pues salieron como bastante bien, ¿no? Y pues mientras nosotros intentábamos buscar cómo representar gráficamente este tipo de cuentos, pues sí acudimos a diferentes fuentes que nos brindaron bastante información visual, ¿no? Creo que esto sí es como muy importante mencionarlo. Tomamos referencias de la flora y la fauna del lugar, del pueblo de Tamazulapan. Nos ayudó bastante como estar como tomando fotos, checar qué plantas y qué animales también nos encontraban. Se encontraban lo que nos contaban de los animales que había. Pues sí, fue como muy interesante y muy enriquecedor también como ilustrador tener de primera vista el material, ¿no? Que muchas veces, a veces, eh, nos ponen a trabajar como en proyectos, pero nosotros no conocemos la referencia visual, ¿no? Entonces, afortunadamente existe internet y ahí podemos como investigarlo, pero pues nada como tener de primera mano la información visual, ¿no? Y entonces, pues a partir de esto es que nosotros también como empezamos a desarrollar el ambiente en el que se van a desarrollar las ilustraciones, ¿no? También contamos con algunas investigaciones por ejemplo, estuvimos observando el lienzo de Coixtlahuaca como para conocer algunos toponímicos eh, del pueblo o de las cercanías o de lugares que están cercanos. Y pues también hicimos, bueno, en este caso yo hice como también mucha búsqueda visual en la matrícula de tributos, ¿no? Que es, que tiene muchísimos toponímicos de diferentes como partes de Mesoamérica, ¿no? Entonces, pues ese tipo como de investigación en los lienzos y en los códices, pues también nos llevó como a desarrollar este pequeño mapita que les mostraba al inicio. A ver, déjenme encuentro. Acá está, ¿no? Entonces, pues sí, este mapita en el que tratamos igual como de decir como los lugares que están cercanos de Tamazulapan. Y hay algo interesante que por ejemplo, hay algunos toponímicos que pues no encontramos, ¿no? Como lo puede ser Yatachío, pero pues también nosotros como ilustradores y como comunicadores visuales tratamos también de volver a la vida, ¿no? Porque el lenguaje visual no nada más es sí, los dibujitos que hacían los antiguos mexicanos, ¿no? Sino está padre que nosotros también podamos hacer y hacer revivir esta lengua, ¿no? Que también muchas veces como que se queda de lado, pero sí, el lenguaje visual es como muy importante. Entonces, hace poco, igual, por ejemplo, sí había información visual sobre Coixtlahuaca, o Llano de Culebras, y hace poco platicando con Mitzi, ella estaba leyendo un documento, espero que nos pueda compartir como la referencia, en el que, bueno, cuando yo empecé a dibujar a Coixtlahuaca, pues sí me pareció curioso que tuviera esta camita, que esto significa llano. Esta es pues la culebra, llano de culebras, pero a mí me hacía mucho ruido estos como, según yo son estrellas, pero están al revés, ¿no? Entonces a mí me parecía, ¿por qué hay dos estrellas al revés? Entonces, pues ya más adelante, pues esto ya fue como más reciente, pues Mitzi me comentó que al parecer esto era una distinción para, bueno, ahorita que nos cuente muy bien ella, porque yo no lo recuerdo muy bien, pero sí es como para hacer una distinción, que estos son unos ojos al revés y entonces el nombre ya no es llano de culebras, sino ahorita que nos diga ella cuál es como el nombre, que ya realmente cambia con estos dos símbolos, ¿no?
Entonces, pues sí, es como una investigación enriquecedora visualmente y también como conceptual, porque uno va entendiendo los significados, ¿no? Porque tampoco para Apuala había un glifo, ¿no? Entonces, igual investigando como en algunos lienzos y en códices, decidimos también ponerle como esta jarrita, ¿no? Para representar que de aquí está emanando el agua que se distribuye hacia los puntos de los otros pueblos. Entonces, pues sí, fue como una investigación visual que sí nos aportó bastante referencia y pues como les digo, igual nosotros las combinamos como con en el bagaje cultural o lo que nosotros observábamos y pues ya eso hizo que también las ilustraciones pues se fueran como creando y fueran como tomando como mucho impacto, ¿no? Que era lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces así, a través de, les digo, como de esta investigación y de este como bagaje cultural fue que nosotros transformamos al señor de Llano de Culebras y señor de Llano Grande, pues en un astuto supo y en un astuto sapo, perdón, y en una feroz serpiente, ¿no? También le dimos vida a la mítica protectora de Yatochío, que igual es un cuento súper interesante. Y pues los montes, ¿no? Porque el cuento de Cerro Verde y Pico de Orizaba habla sobre montes, ¿no? No habla sobre personas. Entonces, pues dijimos, bueno, ¿por qué en vez de no hacerlos literalmente unos cerros, pues los hacemos personas gigantes, ¿no? Entonces esto también hace como que haya un poquito más tanto de exploración visual como metafórica, retórica, perdón, ahí en el libro y pues esto también, con esto también intentamos que sea más llamativo, ¿no? Para los niños, ¿no? Y bueno, también nosotros, aunque todas las imágenes están como unificadas, por así decirlo, pues bien tratamos de que cada una también contara como cosas aparte, ¿no? Que si bien el cuento nos va diciendo algo, el texto, pues también nosotros lo vayamos deduciendo otra historia a través de las imágenes. Entonces eso fue también como otro como reto al momento de crear las imágenes, que nos diera como esta doble lectura para que no nada más fuera como lo que literalmente nos dice el texto, ¿no? Eh, También quisiera platicarles sobre los tropiezos que tuvimos con las imágenes. Ya les como conté a grandes rasgos algunas, como lo fue de no haber encontrado la iconografía tiponímica o algunos otros elementos que nos dieran como un poquito más de información visual, ¿no? Pero pues al final esto es también lo que nos da información y lo que yo considero como importante es que pues tuvimos como les comentaba, ¿no? La información de primera mano. Si bien no hay como esta, cómo eran los antiguos mexicanos en ese entonces, pero sí existía como las personas actuales, ¿no? Entonces, pues a partir de como esta observación, de ver cómo era la gente, de ver cómo se comportaba, pues también uno se puede dar la idea, ¿no? Porque, pues sí, hay cosas que yo creo que jamás sabremos, pero lo importante también es como promover la cultura y también, pues aportar como desde nuestra trinchera, ¿no? Por así decirlo. Si bien yo o Nimitzi somos investigadores profesionales, pero pues sí tratamos, ¿no? Como de llegar a fondo lo más que se pueda en una imagen para poder transmitir como el concepto pues que también la imagen te atrape, ¿no? Que no nada más sea una imagen como copia de un códice o algo así, sino pues ya darle también como les decía, revivir este lenguaje visual, ¿no? Y que también a partir de ello pues lo empecemos como a revivir, ¿no? Que no nada más se quede ahí como decías Luis, de que estaba dormido el idioma, sino irlo como también sacando a colación, ¿no? También otro de los retos que fue difícil fue, como les digo, esto de pensar las imágenes, pero que no fueran, que se vieran antiguas, pero que se vieran contemporáneas. Entonces también fue ahí como algo un poquito raro, pero que les digo que al final pues sí lo fuimos como solucionando en los bocetos, ya como viendo cómo se veían los bocetos ya con el texto, entonces eso fue también como algo que se solucionó, ¿no? Y pues también,
adquirimos, bueno, también como para cerrar ya esta parte, que creo que ya hablé mucho, pues sí, ¿no? Como decir que nos llevamos muchísimo conocimiento, ¿no? Tanto de los pueblos antiguos como, y lo que nos contaban como los abuelitos de la región, sino también de la actualidad, ¿no? De todo el bagaje visual que hay ahí. Es como, o al menos a mí que yo pues soy de la Ciudad de México, sí me impresionó. Hay que decir, wow, que hay mucha información, ¿no? Visual que está padre y como decía don Pedro, pues sí es muy importante también que conozcamos nuestras raíces, ¿no? Yo como ilustrador, pues tal vez yo no vengo como de algún lugar en sí como que tenga un pasado así muy fuerte. Al contrario, creo que yo ya soy una especie como de hijo del capitalismo, pero eso no me hace que yo pueda que yo pueda investigar, ¿no? En las raíces y que también yo pueda meterme de lleno a ver qué hay, ¿no? Eh, y sí trato yo de buscar al momento como yo trato como de reflejar como la cultura que hay a lo largo del país, pues también me trato como de encontrar, ¿no? En las imágenes y esto también pues, está padre, ¿no? Que no nada más es como tomar de, de, de las, de las imágenes para que yo haga mi trabajo, sino pues que también trato de retribuir de cierta manera, ¿no? Y esto fue algo que también tuvimos con el libro, ¿no? Que no nada más fue como decir, pues sí, vamos a tomar los cuentos de la tradición y los ilustramos, sino que también pues es darle algo a la comunidad, ¿no? Algo, retribuirle por este préstamo visual y conceptual, ¿no? Que nos dio. Entonces, pues sí, ya como para finalizar, como ilustrador, a quienes vayan a ilustrar como este tipo de proyectos, sí les doy como ese consejo que no nada más tomen, sino que también den algo, ¿no? No nada más hay que aprovechar, sustraer algo, sino decir, ¿saben qué? Pues les vamos a aportar y vamos a ir creciendo juntos, ¿no? Y creo que eso fue lo que también hicimos con este libro. Y pues creo que ahora sí ya es todo de mi parte. Creo que es pues justo un trabajo, es el trabajo que no vemos. Muchas veces les decía, solo vemos el libro terminado, impreso, bien bonito y ya, ¿no? Pero justo qué hay detrás de todo, del desarrollo de ese material. Y bueno, hay varios comentarios en las redes sociales. Voy a leer uno de Lisbeth Santamaría Ventura. Dice, es un trabajo bastante completo. Contiene historias de la comunidad, la lengua materna y cada imagen relaciona la simbología de la comunidad. Felicidades. Eh, pues creo que en este material, justo lo que decía Alexis, eh, ¿cómo, cómo retomamos algo de nuestro pasado? ¿Cómo lo convertimos en algo, podríamos decirlo moderno, por decirlo así, a través de una ilustración? Y creo que eso refleja también que las lenguas y todo lo que rodea la lengua pues son cambiantes. O sea, toda esa... a mí me encanta trabajar con las cuestiones de redes sociales, por ejemplo, y entonces me dicen, bueno, pero es que, ¿cómo una lengua indígena va a estar presente en una red social? O sea, es como, no están como en el mismo nivel, por decirlo así, ¿no? Pero justo, porque las lenguas son cambiantes y tienen que estar en distintos espacios y tienen que verse pues de igual manera que todas las demás lenguas, ¿no? Eh, Creo que Mitzi tenía algo más que complementar y no sé si el maestro Ramón también tenga algo que decir. Sí, nada más rápidamente para platicarles que cuando nosotros hicimos estas ilustraciones, fuimos a los espacios que están ilustrados en el libro. O sea, fue como una experiencia pues interesante, pero más que eso fue como tratar de agarrar lo que estaba en el ambiente y tratar de plasmarlo en el papel para que los niños pudieran
verse también como reflejados, ¿no? En las cosas que ellos ya han visto, ya han escuchado hablar a sus abuelitos. Eso nada más quería decir. Y respecto a la referencia que hizo Alexis del topónimo de Coixtlahuacan, les quiero leer, es así rapidísimo. Coixtlahuacan, Coatl significa serpiente, Ixtláhuatl, llano, Ich quiere decir ojo. Entonces, ojo es el determinativo fonético, ¿no? La imagen que representa el llano podría haber sido leída como tlali, tierra, o mili, campo de cultivo. Sin embargo, Etlacuilo añadió ojos, Ixtli, para dirimir la ambigüedad. Esto es sacado de un libro que es muy interesante, que es de la maestra Marina Garone Gravier, que se llama Bibliología e Iconotextualidad, estudios interdisciplinarios sobre las relaciones entre textos e imágenes. Nada más. Muchas gracias, Mitzi. Maestro Ramón, por favor. Sí, lo que quiero agregar es lo siguiente. Les mencioné en mi primera intervención que en este pequeño libro hay 3 narraciones. La primera y la principal es un mito chocholteco, porque lo cuentan en varias comunidades de acá de la nación chocholteca. Narra el origen mitológico de nuestro pueblo, Tamazulapan. Tamazulapan, el nombre pues es en sí un nombre náhuatl, y que es en el Canal de los Sapos, pero tiene también su nombre en lengua mixteca, Tequehui, y tiene su nombre en lengua chocholteca, Tushu, que es donde hay sapos. En esta narración corta se habla de cómo en tiempos muy ancestrales los señores de los pueblos principales de la región, viendo que no había agua, fueron a buscarla y la trajeron. Y ahí donde el señor de Llano Grande, que es nuestro rey sapo de Tamazulapan, nuestro señor antiguo, aquí viene a dejar el agua y brotan la enorme cantidad de manantiales. Bueno, se habla de un manantial, pero aquí en Tamazulapan hay varios manantiales. Entonces, ese es el origen mítico de Tamazulapan. Esa es la primera narración. La segunda habla de otra narrativa, que es una leyenda netamente, que habla ya o está más relacionada a la cultura mixteca, porque hay un lugar aquí en Tamazulapan que se llama Yatachío o Xatachío. No sabemos exactamente su significado en la lengua mixteca, pero se cuenta la leyenda de que allí existió una reina que cuidaba del lugar. Se debe entender por qué se cuidaba, era un lugar sagrado. Y cuál era su atributo, ¿no? De ahuyentar a toda persona que intentara penetrar en ese cerro, que se supone que hubo o hay algo muy valioso que dejó nuestra raíz mixteca, Yusabi, y por eso se cuida mucho ese cerro, ¿no? Se cuidaba. La tercera narración tiene que ver más con las culturas un poco más lejanas a nuestro pueblo, y habla del volcán Pico de Orizaba, que ahí se habla como si fuera una mujer, la cual tuvo un romance con el Cerro Verde, que es el cerro más alto del nudo mixteco. Muchos saben que el nudo mixteco es una formación montañosa en donde vivimos nosotros, los Ñusabi, los habitantes de las nubes, lugares arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar, y que el Cerro Verde es el protagonista. Él es el novio de Pico de Orizaba, y que se enamoran, pero como es típico entre los humanos, porque están humanizados, hay problemas, terminan por separarse. Pico de Orizaba se lleva todo lo que había traído de las tierras más fértiles de Veracruz, del Golfo, se las lleva, y la región mixteca queda así como la conocemos, árida, ¿sí? Pero esa es una narración entre mixteco y chocholteco. Son las 3 narraciones que vienen en el libro, ¿sí? Y pues lo que ya explicaron Mitzi y Alexis, el valor de hacerlo ahora ilustrado, porque pues ya más antes hay materiales que están escritos, ya están escritas algunas versiones de las 3 narraciones, pero ahora pues ya está ilustrado para acercarlo más a los niños. También por otro lado quiero comentar de que, como ya lo explicaron, el proceso fue largo y arduo, porque en un año sacaron, sobre todo ellos los ilustradores, todo el trabajo de terminar lo que fue la parte ilustrativa,
pero ya que teníamos, bueno, ya tenemos el libro, ya terminamos en un tiempo récord y ahora para entregarlo tuvimos algunos contratiempos acá en la villa por la cuestión de la pandemia y pues sí, tardamos un buen tiempo en no poder hacer como nosotros hubiéramos querido la entrega, pero finalmente se hizo y a estas alturas ya todos los niños y personas interesadas en este material pues acudieron aquí en nuestra villa de Tamazulapan, recibieron su libro. Sabemos que hay personas que lo conocieron, aunque sea en las redes, están interesadas, pues nos gustaría, aunque es un poco complicado, que este libro pues pueda tenerlo muchas más personas interesadas, ¿no? Porque pues fue una edición limitada, ¿no? Pero bueno, por lo menos queremos que sepan pues que ya existe ese material, que más adelante ya no nada más se lo van a contar oralmente a los niños, sino que pueden disfrutar de las ilustraciones de este libro. Nada más, gracias. Muchas gracias. Pues bueno, una de las preguntas justamente era eso, ¿dónde podemos encontrar este material, ¿no? Y yo a eso pues agregaría qué sigue después de esto, ¿no? Sabemos que lo que decía, a veces hay recursos, esos recursos son limitados, son pocos los ejemplares que se pueden sacar y a lo mejor no es posible entregarles, pues ahora sí, a todo mundo, ¿no? Pero entonces, pues yo pondría eso sobre la mesa. Bueno, lo primero es si es posible conseguir este material y dónde, y qué sigue después de haberlo publicado, o sea, dónde, no sé, yo me lo imagino después quizás en digital, quizás en un libro interactivo, uno se imagina muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé, ¿quién de ustedes, pues, quiera compartir? Mitzi. Bueno, antes que nada decirles que cuando este proyecto fue aprobado para ser merecedor de un recurso de PACMIC, el proyecto se proyectó para un libro impreso solamente. Entonces, todos los recursos que nosotros obtuvimos se dirigieron a alcanzar ese objetivo, ¿no? El libro, pues, como ya lo han podido ver, es un libro chiquito que ya se distribuyó allá en la comunidad y de manera gratuita. Se planea hacer una segunda entrega de algunos ejemplares que quedaron, pues que sobraron, ¿no? Son en realidad pocos los que sobraron, pero también planeamos hacer una exposición de los originales, de las acuarelas, porque precisamente con esto de la pandemia ya no se pudo llevar a cabo, ¿no? La presentación tan, tan emotiva que queríamos hacer. Pero eso por un lado, y por otro lado queremos decirles que ya vamos a gestionar o estamos veremos para gestionar un libro electrónico que no sea nada más una versión en PDF, ¿no? Del libro y que no, como que no aporte nada, o sea, que de verdad sea como un libro electrónico, a lo mejor con animaciones, con el audio ya del libro, porque ya lo tenemos, pero en este momento que se planea el libro impreso, pues no pudimos agregar. El audio ya se tiene, don Pedrito ya nos hizo favor de hacer la grabación del audio. Entonces, complementar esas dos partes, ¿no? Un libro electrónico interactivo con un audiolibro. Ya lo estamos gestionando, nada más. Sería cosa como de que no tuviéramos un poco más de tiempo para poder avisarles cuándo se puede ya ver un libro electrónico para todos. Muchas gracias. Creo que sería bastante bien que este tipo de materiales, les decía justo, a veces los recursos son bastante limitados y ya hasta donde queda el material, pues hasta ahí, digamos, llegamos a ocuparlo y solo algunas personas pueden conocerlo, pero pues ahora las ventajas de la tecnología que podía estar en línea. Y pues bueno, me parece excelente. Digo, yo estaba imaginándome como el libro con audio, pero si es interactivo, pues sería mucho mejor. O sea, yo le preguntaba a mí si hace un momento, cuando empezábamos antes de empezar la transmisión, pues no sé no entiendo, no sé cómo leerlo. Es una lengua obviamente completamente distinta a la que yo hablo.
y pues no, es muy complicado para mí poder leerlo. Entonces al menos podría escucharlo desde cómo lo habla el señor Pedro, pues sería excelente. Y pues bueno, no sé si haya algo más que agregar, sino para ir cerrando esta mesa. Para mí ha sido bastante grato poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Y pues igual me he leído las tres narraciones. Lo que me ha gustado de ello es que justamente es como, no solo es el conocimiento del pueblo, sino que además podemos conocer de alguna manera cómo se originan, eh, lo que comentaban hace un momento, nuestra raíz, pero aquí sería cómo de alguna manera nuestros abuelos concebían el espacio y también cómo ellos decían, bueno, es que recuerdo mucho de una narración en Tenec, donde yo vivo, pues igual está rodeado de montañas, y cómo esa montaña tiene relación con nosotros. Por ejemplo, se los comparto rápidamente. Decían que hace tiempo pues había un cerro demasiado grande, pero dentro de ese cerro había maíz. O sea, dentro como de esa montaña demasiado grande había maíz, pero pues la gente pasaba hambre porque no podían sacar ese maíz, ¿no? Hasta que alguien llega, este, logra romper ese cerro, como cuando tumbamos un árbol, por ejemplo, ¿no? Entonces logra romper el cerro y se hace varios pedazos, varios montículos, y cuando cae, pues cae el maíz, ¿no? Entonces, cada una de estas partes del cerro hace que recordemos, vaya, pues de dónde venimos, ¿no? O sea, eh, entre los Tenex se dice que somos la gente del maíz, que nuestros huesos están hechos del olote, del centro del maíz, de la mazorca, ¿no? Que de eso están hechos nuestros huesos. Por eso nosotros no podemos vivir si no comemos maíz, ¿no? Entonces, justo creo que esas narraciones que nuestros abuelos nos transmiten, pues hace recordarnos quiénes somos, de dónde venimos. Y creo que estas narraciones que están en este libro, pues justamente hacen que, para no decir sobrevivir, sino más bien despertar de ahí donde estamos, ¿no? Y justamente como les decía hace rato con la lengua, no es que esté muerta, está dormida, y a algún punto creo que también esto es una forma en cómo puede hacerse despertar entre la población vaya, de la comunidad de ustedes son originarios. Bueno, entonces dejo el espacio si alguien gusta agregar algo para poder ir cerrando con esta presentación. Nada más reiterar, ¿no? Sabemos que la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca ha estado atenta también a todo esto que nosotros hemos estado haciendo y enviarle un agradecimiento al que está a cargo de quien recibimos el apoyo del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias por habernos dado la oportunidad de lograr este proyecto. Entonces, un agradecimiento a nombre de nuestro colectivo Shadeni. Nada más. Muchas gracias. Mitzi, Alexis, no sé si gustan agregar algo. No, creo que no hay como más que igual, ¿no? Agradecer ahora sí que el préstamo cultural, por así decirlo, hacia mi parte del pueblo de Tamazulapa. Y bueno, espero haber igual como retribuido también de esta, no nada más haber tomado, sino haber retribuido también como con este trabajo, ¿no? Gracias. Dejo el lugar al señor Pedro. Él creo que también va a agregar algo al respecto. Bueno, pues me parece muy buena toda esta entrevista que estamos haciendo, ¿verdad? Digo, yo no he tenido la oportunidad de estar así como hoy por esta línea, digo, porque no
yo jamás he estado comunicándome así. Entonces, pues, me parece, pues, muy bueno, ¿verdad? Y estar comentando sobre nuestra cultura, nuestra lengua, que es importante, bastante importante para nosotros, los que hablamos la lengua. Al menos yo sí me siento pues muy contento porque, pues a estas alturas, yo nunca pensé que se iba a volver a retomar, pues, las culturas de los pueblos. Pero hoy con el gobierno que tenemos, se ha interesado en retomar las culturas de los pueblos indígenas de nuestro estado y de nuestro país. Pues es muy bonito saber todo, nuestras raíces, las culturas de todos los pueblos, que cada pueblo, cada idioma, cada costumbre son diferentes, pero son nuestras raíces de cada pueblo, de cada región, de cada estado. Y no digo nada más de nuestro país, sino que es de todo el mundo. Entonces, cada región tiene sus costumbres y sus lenguas, sus culturas, y eso es como nosotros que estamos queriendo retomar estas culturas que ya pasó tiempo, que se olvidaron, pero que hoy se están retomando. Entonces, es importantísimo, muy importante. Y ojalá y que, pues ahora sí que la gente se interesara en aprender, digamos, como la lengua, que es lo primero, porque es la vía de comunicación para los humanos. Entonces, este es mi mensaje. Yo quisiera que toda persona que me están viendo, que me están escuchando, pues o personas que les interese aprender algún idioma, porque ya ven que todo aquí el país de las nubes hay mixteco, hay mijes, hay chochontecos, hay, bueno, varias lenguas, ¿no? En esta región. Entonces, pues, que no se olviden de sus raíces, de sus lenguas. Y yo me gusta mucho escuchar la radio de Tlaxiaco, que es una estación cultural, que mucha gente de la región habla en el idioma, su idioma, de su región, de su pueblo, sus costumbres. Entonces, pues eso es importantísimo, que no debemos olvidar de dónde somos y por qué estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Pues nada, para terminar, solo indicarles que pueden seguir a Mitzi Juárez en sus redes sociales. Igual desde allí nos podrá ella ir actualizando sobre el tema del libro, y en cuanto esté disponible, igual ya nos irá diciendo en estas redes, ¿no? Para que podamos tener acceso a ese material en digital. Pues entonces, si no hay algo más que agregar, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de poder presentar este material. Y pues para mí, como les decía, es un gusto poder estar aquí, compartir con ustedes, compartir pues vaya, de un logro más, de un material más que suma a lo que se hace en lenguas indígenas de México. Entonces, pues quedamos todos atentos a lo que sigue, y esperemos pronto poder ver, poder escuchar también este libro. Bueno, sin más, pues muchas gracias a todos quienes estuvieron presentes del otro lado de las computadoras o de los teléfonos. Y pues no se les olvide seguir las siguientes transmisiones de las actividades en torno a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Igual pueden visitar la página del INALI, www.inali.gov.mx. Ahí mismo está la página de la FLIN con el programa, pues esa y otras presentaciones que vienen. Bueno,
pues si no hay otra cosa que agregar, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Merino Valtierra, onda chuat sam sulhat, onda guerrero, macay nyamta, donti atman ha sulha, han ye chu atek na yanangwa nam moson jono ya, lua kutiana de wela ya na yukana na kulaya kuna chana tinsuna, kulaya dia chikia blusa chuendo panyam. Lho na ku tham yo na ku toa ya nam do matiko ni kia ya taller te yo kan chu at kiena ni lai na nan do nam la kan tu do matina lai ko na za los anane kiondo hay chot os ana yo na nai kon hia mai khati tsai tiu ya yo na nai nan sa kui chol hay na đến sai tiêu hồn hay dạ đồ hộ cố lông khỏa dụ trên để hen tọ nán thọ nằm trên để thọ nằm sai đà dụ nang ở xe sai chạy cán chạ nè trên để ở xe mà nán tọ quá nè tiempo nán dạ quy chol hay kia chi ô nhây chi nán dạ quy chol hay nán tê ta trên đây chơi để qua đi du na ne kion chikia ima anna chơi hay đến năm năm một na chạy chạy na đàn cho đã tiêu am ha perdidamente me enamoré de ti perdidamente lo yu na quinta ya na ha kulaya manekia na nde na kial wa yo na kun ia yo video wa do mento a na lek ma yo na kulaya han ang kuenyam ta Shenam A nena ne William Tena yo número 741 127 0102 Domati número 741 145 39 23 Kial Wayo. Gobernam Yuasna